representantes de los artistas, incluida una artista, actriz de telenovela muy conocida brasileña, que es la que habla al final. Ahora, ¿cuánto futuro pueden tener estas manifestaciones y en cuánto impacto? El tema es que estas manifestaciones se dan en un contexto en el cual este gobierno tiene otros frentes abiertos. Por ejemplo, la corrupción en su entorno. Michel Temer dio unas declaraciones que serían dignas de encomio si no fueran prueba de lo que podría considerarse una confabulación para ocultar las investigaciones de corrupción. Y es el hecho que dijo, este es un gobierno en permanente diálogo con el Congreso, es poco menos que un sistema semiparlamentario. Bueno, en primer lugar, a mí me parecería eso algo positivo hacia lo cual debería ir Brasil, pero la Constitución brasileña no establece un sistema semiparlamentario o semipresidencial en realidad. Y por otro lado, estás pactando con un parlamento donde más de la mitad de los congresistas, sean senadores o diputados, o están siendo investigados o están ya formalmente acusados por cargos penales. Entonces, eso parecería más bien una confabulación para evitar los cargos en su contra. Si esto parece excesivamente especulativo y conspirativo, están las declaraciones del ahora renunciante ministro de Planificación, que fue nombrado ministro pese a que tiene investigaciones abiertas por caso de corrupción, en donde, claro, se filtra una conversación suya donde dice hay que cambiar el gobierno para parar esta sangría, antes de la salida de Dilma Rousseff, y él dice que se refería en realidad a la sangría económica, pero él dice explícitamente en la misma conversación que había que pactar con el Supremo, ¿no? Y la pregunta es qué tiene que ver el Tribunal Supremo Federal con la crisis económica. Si no es por el impeachment. Lo que hay que pactar con el Supremo es más bien el tema de la investigación por casos de corrupción. Entonces, a lo que voy es a que estas protestas son parte de un conjunto de protestas por distintas razones. La gente del PT y grupos asociados por la salida de Dilma o la destitución de Dilma, sectores medios que buscan mejores servicios. Pronto va a haber, yo auguro, protestas por las alzas de precios y recortes de presupuesto, y en ese contexto hay que ver estas protestas particulares. Además, dos de los principales impulsores del impeachment, como es Cunha y como es Yuca, los dos están en serios problemas, ¿no? Sí. Cunha ya fue apartado de su puesto como diputado, como presidente de la Cámara, y ha tenido que renunciar, Yuca también. Entonces, también hay algunos que argumentan que eso le quita asidero y legitimidad al impeachment. Bueno, pero es que, nuevamente, Dilma Rousseff hizo, en mi opinión, un muy mal gobierno, permitió niveles de corrupción rampantes a su alrededor. Sigue siendo cierto, sin embargo, que ella no está acusada de corrupción y quienes la quieren destituir sí tienen cargos por corrupción. Entonces, ¿qué autoridad moral tienen para destituirla? Sobre todo cuando quieren hacer cambios constitucionales siendo un gobierno interino. O sea, ni siquiera han esperado a que el juicio político culmine y ella sea destituida de modo definitivo del cargo para intentar hacer reformas constitucionales y cambiar el organigrama del Estado. Hay una pregunta obvia, es ¿qué legitimidad tiene este gobierno, que es interino por ahora, para hacer eso? Y si pueden hacer cambios constitucionales como pretenden hacerlo para eliminar los mínimos de gasto público en educación y salud, ¿por qué no pueden hacer un cambio constitucional para adelantar el proceso electoral? Y que haya elecciones generales y que el pueblo brasileño sea el que decida quién los gobierna. Porque en mi opinión personal aquí el tema es que esta es una oportunidad histórica para limpiarse de toda la mugre. La del PT, sí, pero también la de los opositores del PT. Y también, creo yo, rescatar el papel de los medios, ¿no? De la prensa. El Partido de los Trabajadores siempre los ha acusado de estar en contra de ellos, de ser una campaña mediática incluida en este impeachment, pero la verdad es que Folha de Sao Paulo ha sacado ese audio que también va en el sentido contrario, ¿no? En cuestionar cómo ha sido hecho el impeachment. Bueno, quienes han estudiado la cobertura mediática sí concuerdan en que, digamos, la fuerza política más atacada fue el PT por los principales medios y que el gobierno del PT fue más atacado que otros gobiernos del pasado. Ahora, claro, la pregunta es, ¿había razones válidas o no para criticarlo? Claramente las había, pero también hay el argumento de que hay un pequeño grupo de familias con posiciones más bien conservadoras, dueñas de los principales medios, que se la tenían jurada a un gobierno de izquierda que no había afectado gravemente sus intereses, pero que no era de sus preferencias. Ahora, lo que es cierto es que efectivamente, por un lado, atacaron férreamente al gobierno del PT, pero no se han callado con el gobierno interino, lo cual, en todo caso, ayuda a reivindicar su imagen. Y Lavallato continúa. Ha anunciado el juez Moro
que están entrando a la fase número 30, que se llama Operación Vicio. Veamos qué resultados trae. Ahora, teníamos ahí alguna información de ahora de esta tarde, que es la reunión de José Serra, el actual canciller brasileño, con el presidente de la Argentina. Ahí está. Es el tuit de Mauricio Macri, el presidente de la Argentina. Dice: esta tarde recibí a José Serra, el nuevo canciller de Brasil. Bueno, esto es un aliado y vecino clave para el Brasil. Macri ha tenido una actitud que me parece adecuada, de mucha prudencia. Macri no puede darse el lujo de pelearse con Brasil. Por un lado, creo que 40% de las exportaciones argentinas se dirigen al mercado brasileño, y junto con el gobierno brasileño, sea este, sea el que sea, van a negociar de manera conjunta con Estados Unidos y la Unión Europea acuerdos de liberalización comercial. Entonces, si bien el pronunciamiento del gobierno de Macri puede considerarse un pronunciamiento que legitima o por lo menos reconoce al actual gobierno, es un pronunciamiento bastante cauto, ¿no? En honor a la verdad, y por ende no prejuzga el resultado de un proceso que está en curso, todavía no acaba. Todo el mundo, o sea, Temer está actuando como que él ya es el presidente hasta las próximas elecciones, ¿no? Y formalmente no lo es. Lo que decíamos, nos siguen arrestos y allanamientos en Brasil por el operativo Lava Jato. Uno de los que está también involucrado y sigue siendo investigado, o que ya tiene una sentencia, es Dirceu, que fue uno de los hombres fuertes del expresidente Lula. Siguen avanzando. Ahora, sobre lo que tú decías de lo que has cambiado la situación política, de lo que significa que esté Macri en la presidencia, ya no Cristina Kirchner, que esté Temer y ya no Dilma Rousseff, que haya ganado la Asamblea Nacional la mayoría opositora. En Venezuela, el New York Times, para algunos muy liberal, ha hecho una editorial sobre el tema. Dice: The Left on the Run, que vendría a ser la izquierda en fuga. Sí. Izquierda en fuga. A ver, yo diría dos cosas. La primera es, hay un impacto de la economía internacional, alzas de tasas en Estados Unidos, caída en las tasas de crecimiento de la economía china, Europa que no termina de recuperarse. Hay fenómenos, caída por el tema chino sobre todo, pero no exclusivamente de precios de materias primas de exportación. Hay fenómenos internacionales que han afectado a todos los países de la región por igual. Es cierto que han afectado en mayor medida a gobiernos de izquierda que tenían problemas como déficits fiscales muy altos, deuda pública muy grande como proporción de la economía y temas por el estilo. Sin embargo, hay otros gobiernos de izquierda para los cuales el efecto ha sido bastante menor comparativamente, Bolivia y Uruguay. Y yo diría que, por ejemplo, ¿qué países son los que más crecen este año según el Fondo Monetario Internacional? Bolivia y Perú, en ese orden, en Sudamérica. Y Bolivia y Perú tienen modelos de desarrollo muy diferentes. Entonces, ¿qué explica que los dos crezcan pese a tener modelos de desarrollo diferentes? El modelo no parece ser la explicación. La explicación, creo, es ahorraron en tiempos de vacas gordas para poder gastar en tiempos de vacas flacas. O sea, hicieron reservas internacionales, un fondo de estabilización fiscal que ahora pueden utilizar en tiempos de caída de precios internacionales de materias primas. Y en general mantuvieron estabilidad macroeconómica, control de la inflación, no permitieron que el déficit fiscal se desboque. Probablemente esos factores hayan sido más importantes que el modelo per se para explicar que Bolivia y Perú, con modelos distintos, sean las economías que más crecen este año. Y comienza este artículo hablando de que en 2004 Chávez, el expresidente Chávez y Fidel Castro formaron el ALBA, ¿no? Entonces, que eso, lo que se trataba era de oponerse a este acuerdo de libre comercio entre 34 países. Entonces, se recuerdan el 2004 y vuelven a la actualidad y dice, quizás ya no se busque tanto es un acuerdo de esa naturaleza, porque probablemente ni siquiera se pueda llegar a él por la nueva mayoría que puede tener o puede suceder en Estados Unidos, pero que el acercamiento de Estados Unidos debe ser de otra manera, ¿no? Por ejemplo, promoviendo inversiones en tecnología, en innovación, educación de buena calidad, en la lucha contra la corrupción también. Sí, sin embargo hay que decir que algunas de las razones por las que la relación entre, por ejemplo, Brasil y Estados Unidos se deterioraron no tiene mucho que ver con Brasil, sino con el hecho, por ejemplo, de que el gobierno americano, según las revelaciones de Snowden, espiaba el teléfono personal de la presidenta de Brasil. Pero también a la de Alemania, la canciller alemana. Claro, pero lo que voy es que eso es algo que Estados Unidos le hace a Brasil, no Brasil a Estados Unidos. Entonces, si se lo hicieran a un gobierno de Temer, presumo que Temer tampoco lo tomaría como una actitud amistosa.
y no avanzan las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, no porque los países del Mercosur sean proteccionistas, que lo son, sí, sino porque los países europeos son todavía más proteccionistas, o al menos algunos de ellos como Francia. Entonces, no es que todo se va a resolver cambiando los gobiernos de Brasil y Argentina, porque parte del problema no provenía de esos gobiernos. Ahí hay bueno, otro ya lo hemos comentado también, ¿no? La redefinición de la política exterior de Brasil, según Andrés Oppenheimer, lo que también ha provocado la respuesta de Dilma Rousseff. Y bueno, este viaje a Macri no necesariamente se enmarca de esa redefinición. Bueno, digamos que Argentina es claramente el principal socio comercial de Brasil en América Latina. Yo no sé cómo se compare con Estados Unidos, pero debe estar relativamente cerca, y es su principal socio en Mercosur, un proyecto de integración que lideran conjuntamente, pero además, repito, Macri no ha dado un endose, digamos, entusiasta a la legitimidad del actual gobierno. Y yo presumo que Temer esperaba un reconocimiento explícito, pero claro, uno se pone a pensar, Temer está actuando, es lo que ya he dicho más de una vez, como si Rousseff ya hubiera sido destituida de manera definitiva. Ya está planteando cambiar la Constitución. Yo presumo que desde la posición de Macri dirá, esperaré a que la saquen de una manera definitiva y entonces negociaré con Temer como el presidente legítimo. A lo que ha dicho Temer también, bueno, no puedo parar al país. Está bien, pero Argentina sigue, los acuerdos con Brasil siguen vigentes, sea cual sea el gobierno, pero no tiene por qué, además de mantener el comercio normalmente, hacer un reconocimiento explícito de un gobierno que es por definición interino y que podría no llegar a las siguientes elecciones. Entonces, ¿qué pasa si Macri se la juega por el reconocimiento de este gobierno y de una u otra manera este gobierno llega a su fin antes de lo esperado? Claro, y entonces bajo esa premisa, digamos, en el caso de El Salvador es irse al otro extremo. El Salvador no reconoce este gobierno y ha llamado a su embajador. Eso es un acto valiente del presidente salvadoreño, al margen de si uno está de acuerdo con el acto o no. Pero claro, yo presumo que El Salvador en realidad mira hacia el norte. Hay más ciudadanos de origen salvadoreño en Estados Unidos que ciudadanos de origen brasileño. Y El Salvador recibe remesas de Estados Unidos, no de Brasil, comercia con Estados Unidos, no con Brasil, recibe inversiones de empresas estadounidenses, no brasileñas. Entonces tampoco es que El Salvador se juegue mucho en el tema de Brasil. Macri sí se juega mucho. Vamos ahora a Venezuela. La escasez de azúcar refinada en ese país ha obligado a la transnacional